Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas, un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Es una nueva oportunidad para seguir creciendo como hermanos en el conocimiento de Jesús. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Señor, en este día nos ponemos ante tu presencia, que sea por medio de tu Santo Espíritu, que derrame sobre todos nosotros esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, esa esperanza que tanto estamos necesitando, Señor. Señor, envía tu Santo Espíritu, llena nuestros corazones, enciéndenos como encendiste a aquellos apóstoles en el Pentecostés, Señor, para que nos sintamos vivos, reanimados por ti, Señor, porque de tu mano, Señor, y con tu Santo Espíritu podremos hacer lo que para nosotros humanamente se nos hace imposible, Señor. Señor, quiero poner en tus manos también tantas veces que te hemos ofendido, Señor, tantas situaciones por las que hemos pasado y en las que no somos testigos, no somos fieles testigos de personas evangelizadas. Tantas situaciones en las que evitamos o dejamos pasar por alto ayudar a alguna persona, ayudar a alguien que lo necesita, solamente por estar pensando en nosotros mismos, en nuestro bienestar, Señor. Señor, perdónanos, Señor, también por nuestra falta de fe, que nos ha hecho tanta falta en medio de esta pandemia, Señor. Porque nuestra fe solamente debe estar puesta en ti, Señor. Nuestra esperanza solamente debe estar puesta en ti. Porque tú eres nuestro único fin, Señor. Perdónanos, Señor, por tener muchas veces nuestra esperanza puesta en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, Señor. Sabiendo que tú eres el único que nos puede llenar de esa alegría y de esa tranquilidad para vivir más felices. Amadísimo Padre, quiero darte muchas gracias por permitirnos en este día disfrutar de este encuentro, por aprender más de ti, por conocer más de tu palabra. ¿Qué es lo que nos reconforta, Señor? ¿Qué es lo que nos llena de paz, Señor? Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos, por permitirnos tener salud, por permitirnos tener vida, por permitirnos, Señor, conocerte, Señor, experimentar tu amor, experimentar esa paz que solamente tú nos puedes dar, Señor. Bendice, Señor, a todas estas personas que nos reunimos en este encuentro, Señor, para que seas tú siempre reanimándonos, reconfortándonos, Señor, a seguir adelante, Señor, porque si no es de tu mano, no seremos capaces. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Continuamos como discípulos misioneros, reflexionando sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como un medio de crecimiento fundamental. Y para esto, hoy quisiera abordar en este momento de catequesis, de formación, aquello que nosotros conocemos del proceso de la tradición oral a la escritura. Como se nos ha enseñado ya en el tiempo de permanecer y perseverar,
Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos nosotros se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Por eso Cristo mandó a los apóstoles a proclamar a todos el Evangelio. Y esta orden la cumplieron, mis queridos hermanos, los apóstoles, por su predicación oral, transmitiendo de palabra lo que habían recibido de la boca de Cristo, de sus obras, de lo que el Espíritu Santo les enseñó y de lo que de la misma vida de la comunidad apostólica. Además de los apóstoles, otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación, inspirados por el Espíritu Santo, la comunidad de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los que conocemos como los evangelistas. Los apóstoles tienen como sucesores a los obispos, a quienes legaron el cargo de enseñar. Estos transmitieron así la tradición apostólica como un servicio a la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Mis queridos evangelizados, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de una misma fuente y se unen en un mismo caudal, como los ríos en el invierno. Todo el caudal en su cauce completo es lo que nosotros llamamos la tradición apostólica. Los bloques de hielo congelado son la escritura. Así como el hielo es parte del río, pero no todo el río, así la escritura es una parte de la tradición apostólica que el Señor quiso conservar de manera especial. No es toda esa tradición. La escritura y la tradición deben ser recibidas y veneradas una y otra con igual sentimiento de devoción, con un igual respeto, como nos lo enseña la misma Iglesia en su magisterio. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios porque está escrita por inspiración del Espíritu Santo. Todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en todas sus partes, fueron compuestos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si Dios es el autor sagrado, nuestra actitud frente a la Biblia debe de ser, primero, de veneración. La Iglesia siempre ha venerado la Escritura sagrada como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Segundo, de acogida en la fe. Cuando Dios revela algo, el hombre tiene que someterse en fe. Necesita del Espíritu Santo que abre los ojos y concede aceptar y creer la verdad. Tercera actitud, en oración. Debe acompañar la lectura de la Biblia para que se establezca el diálogo entre Dios y los hombres. No debemos acercarnos a la Biblia solo con curiosidad intelectual, literaria o histórica. Es palabra de salvación para quien se acerca a ella con fe. Hermanos y hermanas, Dios nos habla en la Biblia por medio de los hombres que la escribieron. Nosotros los conocemos como agiógrafos. Y el lenguaje humano. Por eso al leerla es necesario buscar lo que el autor sagrado quiso decir. Dios es el máximo autor que inspira a otros hombres y mujeres para que consignen aquello que él ha querido revelar. Y por eso hemos de buscar lo que el autor sagrado quiso decir, según el tiempo y la cultura de la época en que fue escrita, recordando aquello que dice: un texto sin contexto es un mero pretexto. Para entender e interpretar la Sagrada Escritura debemos también de acceder al conocimiento de su contexto. También debemos de sacar la verdad de Dios de entre los condicionamientos históricos y culturales de la época en que fue escrita, porque hay muchas personas que se quedan en esos condicionamientos y no van al querer de Dios que se está revelando allí. Además, hay que tomar en cuenta que Dios va manifestando las cosas en una forma progresiva, como un maestro que va enseñando cada vez más profundamente al alumno. Finalmente, hay que tener en cuenta la unidad de toda la Biblia, la cual nunca se contradice. Hay que considerar también la tradición de la Iglesia, la forma como la Iglesia ha entendido lo que está escrito, y la analogía de la fe. Dios no puede contradecirse. Un texto aclara o completa otro, no lo contradice. Todo lo que se refiere a la interpretación auténtica de la palabra como doctrina está sometido en último término al juicio de la Iglesia, que tiene el mandato de guardar e interpretar la palabra de Dios
como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. El oficio de interpretar la palabra ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia. Por eso cuando nosotros nos salimos de la interpretación, de la tradición y el magisterio de la Iglesia, de la Biblia, pues entonces estamos mal interpretando el texto. Este magisterio no está por encima de la palabra, sino a su servicio. Por eso el magisterio de la Iglesia enseña y explica solo lo transmitido a la luz del Espíritu Santo. Así pues, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia están unidos y ligados de tal manera que ninguno tiene consistencia sin los otros. El Concilio Vaticano II recomienda insistentemente a todos los creyentes la lectura asidua de la Escritura. Este es el camino para adquirir el conocimiento supremo de Cristo, es decir, debemos acudir al texto mismo de la Biblia, porque como ya nos lo decían, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Hermanos, en esta etapa de formación, en medio de esta pandemia y confinamiento social, pues tendríamos que recordar que la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón y para ello es necesario que nosotros tengamos un terreno adecuado para que ella pueda producir una cosecha abundante y de calidad. Podríamos plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo estoy aplicando la palabra de Dios en mi propia vida? ¿Cómo se aplica esta palabra ahora cuando nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad? ¿Qué disposición tengo para continuar este proceso que ya he iniciado de conocer a Jesucristo en las Escrituras? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conocerlo más y más? Como toda semilla, la palabra produce frutos de acuerdo a la calidad del terreno donde se deposite y según los medios que se le brinda para que crezca. Reflexionemos sobre todo cómo el Señor ha venido depositando su semilla en nosotros y cómo ahora, de manera especial, viene a nosotros, renovando su oferta de hacer surgir en nosotros la vida. El Señor sigue sembrando. Hoy te invito a que permitas que en tu vida la semilla germine con fuerza y produzca cosecha abundante, porque no es solamente entender la palabra de Dios desde ese asunto de la tradición y la escritura, o desde aquello que nos señala el magisterio de la Iglesia, dejar que esa palabra de Dios germine en nosotros y produzca frutos y frutos abundantes. Por eso, al pasar de la tradición a la escritura, también tendríamos que pasar de la escritura y su interpretación a la propia vida. Te invito a la disponibilidad a la palabra, al deseo sincero de cambio, a la participación activa en tu pequeña comunidad donde conoces a Jesucristo y a su palabra. Aceptar con alegría la llamada del Señor a ponerte en su camino y a ser su discípulo y misionero. Que Cristo con su palabra se enraíce profundamente en tu corazón y en el de todos los que comparten contigo la experiencia de la nueva evangelización en pequeña comunidad. Ahora, para terminar, te invito para que le pidas al Señor que te enamore de su palabra. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Y escuchemos pues el Evangelio de este domingo 22 del tiempo ordinario, tomado de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 21 al 27. Después que Pedro lo reconoció como el Mesías, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: Aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga.
El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. En este domingo en el Evangelio aparece en primer plano el apóstol San Pedro, como el domingo pasado. Pero mientras que el domingo pasado lo admirábamos por su fe sincera en Jesús, a quien proclamó Mesías e Hijo de Dios, esta vez, en el episodio sucesivo, muestra una fe aún inmadura y demasiado vinculada a la mentalidad de este mundo. En efecto, cuando Jesús comienza a hablar abiertamente del destino que le espera en Jerusalén, es decir, que tendrá que sufrir mucho y ser asesinado para después resucitar, San Pedro protesta diciendo: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Es evidente que el maestro y el discípulo siguen dos maneras opuestas de pensar. San Pedro, según una lógica humana, está convencido de que Dios no permitiría nunca que su hijo terminara su misión muriendo en la cruz. Jesús, por el contrario, sabe que el Padre, por su inmenso amor a los hombres, lo envió a dar la vida por ellos y que, si esto implica la pasión y la cruz, conviene que suceda así. Por otra parte, sabe también que la última palabra será la resurrección. La protesta de San Pedro, aunque fue pronunciada de buena fe y por amor sincero al Maestro, a Jesús le suena como una tentación, una invitación a salvarse a sí mismo, mientras que solo perdiendo su vida, la recibirá nueva y eterna por todos nosotros. Ciertamente, si para salvarnos el Hijo de Dios tuvo que sufrir y morir crucificado, no se trata de un designio cruel del Padre Celestial. La causa es la gravedad de la enfermedad de la que debía curarnos, una enfermedad tan grave y mortal que exigía toda su sangre. De hecho, con su muerte y su resurrección, Jesús derrotó el pecado y la muerte, restableciendo el señorío de Dios. Pero la lucha no ha terminado. El mal existe y resiste en toda generación, y como sabemos, también en nuestros días. ¿Acaso los horrores de la guerra, la violencia contra los inocentes, la miseria y la injusticia que se abaten contra los débiles no son la oposición del mal al reino de Dios? ¿Y cómo responder a tanta maldad si no es con la fuerza desarmada y desarmante del amor que vence al odio, de la vida que no teme a la muerte? Es la misma fuerza misteriosa que utilizó Jesús a costa de ser incomprendido y abandonado por muchos de los suyos. Para llevar a pleno cumplimiento la obra de la salvación, el Redentor sigue asociando a sí y a su misión a hombres y mujeres dispuestos a tomar la cruz y seguirlo. Como para Cristo, también para los cristianos cargar la cruz no es algo opcional, sino una misión que hay que abrazar por amor. En nuestro mundo actual, en el que parecen dominar las fuerzas que dividen y destruyen, Cristo no deja de proponer a todos su invitación clara: quien quiera ser mi discípulo, renuncie a su egoísmo y lleve conmigo la cruz. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Por qué Pedro trata de persuadir a Jesús de afrontar la pasión? ¿Por qué Jesús llama a Pedro Satanás? ¿Cómo afrontar la vida con la lógica de Dios y de Jesús, no con la de los hombres y la de Pedro? En tu vida concreta de cada día, ¿qué significa perder la vida por causa de Jesús? Oremos con la siguiente canción.
El que quiera seguirme, que se niegue, así dice el Señor, que cargue su cruz y que me siga por mis caminos. Porque quien quiera salvar su vida, en otros senderos la perderá, pero quien pierda su vida en mí, la encontrará. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero, en senderos que le corrompen y le hacen perder su vida y la vida? Y hoy que Cristo te invita a ser su mensajero, que vaya en pos de él, anunciando el reino. El reinado de Dios está aquí, está con nosotros, con los pobres. Es el privilegio que no le puedes robar a nadie. Tú eres los labios y los pies del que a la vida quiere dar el sentido que el mundo hoy no le ha podido hallar. ¿Qué le sirve ganar al hombre el mundo entero, en senderos que le corrompen y le hacen perder su vida y la vida? Y hoy que Cristo te invita a ser su mensajero, que vaya en pos de él, anunciando el reino. ¿Qué le sirve ganar al hombre el mundo entero, en senderos que le corrompen y le hacen perder su vida y la vida? Y hoy que Cristo te invita a ser su mensajero, que vaya en pos de él, anunciando el reino. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Finalicemos, hermanos, este momento de formación y también este momento de encuentro y de oración, pidiendo al Padre que nos abra el corazón para que en este tiempo de profundización de su palabra como medio de crecimiento fundamental para el evangelizado, tengamos la experiencia de un encuentro más personal con Él. Allá en tu casa, responde: ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra, para que toda la iglesia anuncie, viva y dé testimonio de su palabra. Todos, ilumínanos, Señor, con tu palabra, para que nos dispongamos a un encuentro más personal contigo. De nuevo, ilumínanos, Señor, con tu palabra, para que coloquemos tu palabra como luz que ilumina toda la vida de aquellos que caminamos siguiendo los pasos de Jesús y perteneciendo a una pequeña comunidad. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Pidamos a nuestro Padre Dios que haga venir sobre nosotros su palabra de vida, hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.